¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, dentro de las conferencias de la red de sistemas y políticas de salud de ALAME, vamos a dar inicio al segundo curso virtual de medicina social y salud colectiva. Bueno, el tema de hoy va a ser titulado La determinación social del proceso de salud de enfermedad. Como será esta noche, se desarrollará un tema que va más allá del análisis de factores de riesgos y los estilos de vida individuales, en donde se va a requerir también actuar sobre la salud de enfermedad, implicando mejorar las condiciones de vida, en donde se va a plantear que el problema de salud y los servicios en un problema de condiciones de vida, ¿no? Vamos a tener circunstancias en que la población puede nacer, crecer, vivir y poder trabajar y envejecer, ¿no? Luchando contra la desigualdad del poder, el dinero, incluso los recursos, que son los factores estructurales que van a determinar las condiciones de vida que vamos a presentar, teniendo en cuenta la magnitud del problema y poder evaluar el impacto de las políticas, ¿no? Esta distribución de desigualdad de salud y la enfermedad es un problema que se va a dar de justicia social, pero para poder tener un mejor análisis, una mejor amplitud de este tema de determinación social del proceso de salud de enfermedad, se ha invitado a la participación como ponente internacional, doctor Antonio Hernández, que es un médico investigador, magíster en salud pública, también es miembro del equipo de coordinación de la red latinoamericana, y tiene como estudios de sistemas y políticas de salud, y el cual agradecemos de que esta noche se encuentre con nosotros para poder exponer este gran tema. De igual forma, también vamos a presentar como ponente nacional al doctor Edgar Tomás Ramos Castro, que es médico saludista, también es médico jefe del Centro de Salud Materno Infantil de Lima Centro, del MINSA, también médico tutor de reclutamiento, médico de medicina familiar y también comunitaria de la UR, y médico de medicina familiar de la UCH. También ejerció como tutor de internado de medicina social en cargos funcionarios en la institución de investigación en la INE, ¿no? Entonces, en primer lugar, tendremos al doctor Antonio Hernández para su exposición, el cual agradecemos, y por favor, está adelante y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos en este curso de introducción a la medicina social y la salud colectiva. Hoy arrancamos con el segundo módulo y creo que, bueno, no sé qué tan invitado soy porque estamos coordinando este curso junto con Eduardo Quiquia y parte de un staff de facilitadores, así que, bueno, nos sentimos que somos parte de este esfuerzo. Y sin duda de que vamos a tratar de aprovechar lo mejor del tiempo. Yo traigo una presentación bastante breve que resume un poco las coordenadas que ya Camila pues nos estaba hablando al inicio, y de esa manera vamos a proceder. También quiero aprovechar de saludar a Melissa, a Neidelin, que están con nosotros y ya forman parte de nuestro grupo de trabajo del Núcleo Centroamericano del Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Claxo, el cual formamos parte también. Qué bueno que gentilmente aceptaron la invitación de participar. Creo que también por ahí se va a conectar alguien más del grupo de trabajo, así que bienvenidas a esta noche. Bien, sin más, pues pido permiso para compartir la pantalla. Quiero hacer la presentación. Queremos, me dicen si se mira. Sí se visualiza, doctor. Ok, gracias. Vamos a ver. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, doctor, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, para comenzar, diremos de que... ¿qué es esto de la determinación social del proceso de salud-enfermedad? Parece un término conocido, pero a la vez es un término que no acabamos de entender. Yo creo que muchos hablan de determinantes sociales, otros hablan de la determinación social de la salud, otros mezclan los conceptos, ¿verdad? Empiezan hablando de determinantes sociales o quieren hablar de determinación social y terminan hablando de determinantes sociales. Yo
creo que hay que esclarecer un poco estas categorías y entender por qué son fundamentales para comprender la medicina social y la salud colectiva. Entonces, para eso les traía quizás una de las definiciones más conocidas de salud, que es la que utiliza la Organización Mundial de la Salud, y habla de que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Bien, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿realmente existe esta definición como tal? Porque uno de los aspectos que más criticamos desde la medicina social y la salud colectiva es el hecho de que la salud no es un estado. Hablamos de un proceso salud-enfermedad. Y este proceso, como lo vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, no podemos decir en qué momento, digamos, pasamos de un estado a otro. No hablamos, no es como un switch, ¿no? Que enciendo y apago la luz y ya estoy en un estado completo. No, esto es un proceso. Es un proceso en donde nos vamos moviendo en diferentes grados de salud, en diferentes grados de enfermedad. Entonces, claro, esa definición estática de la salud lleva a tergiversar, digamos, la comprensión y los paradigmas de salud y que rigen, obviamente, los sistemas y las políticas de salud. Es por eso que nosotros hablamos de una salud como un proceso salud-enfermedad. Y vamos a ver más adelante otros elementos que van complementando esta definición. Otra de cuando hablamos también de los orígenes de esta disyuntiva de digámoslo así, de lo que es la determinación social de la salud, hay que entender que esto parte de la configuración de dos enfoques epidemiológicos principales. El primero es derivado de un saber epidemiológico clásico que se convirtió en lo que se conoce como epidemiología social anglosajona, que está todavía muy vigente. De hecho, bueno, uno de los principales expositores, Sir Marmot, que es uno de los principales teóricos de las determinantes sociales de la salud, son los que han empujado mucho ese enfoque. Entonces, digamos que cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, estamos hablando de esa variante, digámoslo así, epidemiológica, social, pero que viene obviamente del eurocentrismo, ¿verdad? De una corriente anglosajona. Y el segundo, que hablamos de la determinación social de la salud, parte de una vertiente epidemiológica crítica latinoamericana y surge como una propuesta alternativa a la epidemiología clásica y devenido de la medicina social y la salud colectiva latinoamericana y se basa fundamentalmente en un enfoque de determinación social de la salud. Entonces, como ustedes ven, el nacimiento de las determinantes sociales de la salud va por la vía de la epidemiología social anglosajona, mientras que la determinación social de la salud es producto de esta epidemiología crítica latinoamericana. Las dos vertientes de esta epidemiología social reconocen la importancia del cambio social de la salud en interacción con la biología. Revelan la relación entre pobreza, condiciones de trabajo y de enfermedad como elementos clave del proceso salud-enfermedad y establecen que los procesos sociales macro condicionan los patrones de salud y enfermedades en lo micro. Entonces, esos son como puntos coincidentes. Es decir, que si alguien me habla de determinante social de la salud, coincidiremos, digámoslo así, precisamente en eso, en que la salud no solamente se construye con lo biológico, con los factores predisponentes de la genética, sino que también tiene que ver condiciones de la pobreza, tienen que ver condiciones de trabajo y de enfermedad, ¿verdad? Que tienen que ver, pero que hay condiciones también macro, digámoslo así, que van determinando lo micro. Esos son los puntos, digamos, convergentes. Hablemos un poco más de de las determinantes sociales de la salud para terminar de entenderlas, para después hacer el contraste con la determinación social de la salud. Aquí la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, a través de la
Comisión Internacional de las Determinantes Sociales de la Salud estableció esta definición como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos. Como ustedes ven, digamos que cualquiera pudiera decir, bueno, esta es una definición, digámoslo así, más compleja que la definición de salud que la OMS utiliza. Y realmente sí, tiene más, digamos, más elementos que tienen que ver con las condiciones de vida de las personas y con otros elementos más como, digamos, precisamente los escenarios donde transcurre la vida. Ahora, ¿por qué es que hay una fuerte crítica para las determinantes sociales de la salud? Bueno, precisamente lo decíamos al principio, en estas vertientes, que la vertiente latinoamericana de epidemiología crítica básicamente hizo un fuerte señalamiento y cuestionamiento al positivismo de las ciencias de la salud. Es decir, que basaban prácticamente todo en causa. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la epidemiología clásica, donde estamos utilizando variables, digámoslo así, donde hay variables dependientes, variables independientes, pero siempre estamos buscando relaciones causa y efecto. Eso está bien hasta cierto punto, pero no nos termina de explicar la realidad. Simplemente nos determina que hay una relación en un fenómeno. Entonces ahí donde debe de haber la concurrencia de otras ciencias para poder profundizar, digamos, en las explicaciones. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Entonces, hubo un informe allá por el 2008 que hablaba sobre alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes de la salud. Y en esta comisión sobre determinantes sociales de la salud, prácticamente lo que se dijo es que para alcanzar esta equidad sanitaria habría que mejorar las condiciones de vida, había que tener un movimiento para alcanzar justicia social y equidad sanitaria en el siglo XX, medir y analizar el problema y evaluar los efectos de las intervenciones. Y dentro de sus acciones propuestas estaba optar por centrar las acciones en las determinantes, gobiernos y sus políticas, el abordaje en los primeros años de vida, ampliar la cobertura, invertir en desarrollo de salud de zonas urbanas y rurales sin exclusión, empleo, trabajo digno con mejores condiciones y la atención universal de la salud centrada en la atención primaria de salud. Bueno, para cualquier salubrista tradicional, digámoslo así, al ver esto puede decir, bueno, miren, realmente hemos encontrado el camino correcto para que todos podamos tener la garantía del derecho a la salud. Se está tomando en cuenta muchos elementos de justicia, de equidad, etcétera, etcétera. Y cualquiera puede decir qué bonito se oye, ¿verdad? Y qué bien se mira. Sin embargo, lo que sucede concretamente ocurre dos cosas. Bueno, en primer lugar, que todo este lenguaje político, digamos, o lo que se conoce como la diplomacia sanitaria, al final no se traduce en realidad. ¿Verdad? Se quedan en buenos documentos con muy buenas intenciones, pero que rara vez se traduce en políticas claras en los países. Y en segundo lugar, es que este tipo de narrativas, este tipo de iniciativas, al final no abordan las principales causas, las raíces de los problemas, sino que se quedan a un nivel intermedio, medianamente resolviendo los efectos. Y es por eso que se cuestiona mucho a las determinantes sociales de la salud, porque no buscan realmente llegar al meollo del asunto, sino que se quedan en resolver medianamente condiciones de saneamiento ambiental, medianamente atención materno-infantil, medianamente la cobertura, medianamente trabajo digno, digamos así, mejorar algunas cosas de empleo, ¿verdad?
pero digamos que deja a un lado otros elementos que son muy importantes y que los vamos a ver cuando discutamos sobre la determinación social de la salud. Entonces, este es el esquema más popular, o uno de los dos más populares que tiene la determinación, las determinantes sociales de la salud, y ustedes pueden ver, digamos, cómo han estructurado el tema de la salud en estas circunstancias materiales, la cohesión social, factores psicosociales, factores conductuales, factores biológicos, que inciden en el sistema de atención de salud. Fíjense que otra de las grandes críticas que se hace a este paradigma de proceso de salud-enfermedad es que básicamente volvemos a un análisis de factores de riesgo. En la práctica, cuando la gente habla ¿cómo se llama?, de factores de riesgo, habitualmente casi que confunden los términos de determinación social de la salud y de determinantes sociales de la salud. Entonces, el problema es que al final lo que nos genera es que tenemos una gran confusión en personal sanitario, una gran confusión en el tema de entender de entender cada uno de estos principios, y en la práctica la gente habla indistintamente de factores de riesgo con determinantes sociales de la salud, cosa que conceptualmente no es igual, pero lamentablemente se ha tergiversado tanto la terminología que al final terminamos hablando de lo mismo. Es decir, muchas de las grandes políticas a las que le atinaba, digámoslo así, el tema de las determinantes sociales de la salud, al final quedan reducidas únicamente a un abordaje fragmentado de factores de riesgo. Y ahí ustedes lo pueden ver, como por ejemplo, la gente habla de los elementos alrededor, y cuando la gente le habla, ¿y usted qué entiende por determinantes sociales de la salud? Ah, bueno, que la gente tenga agua, que para lavarse las manos, que tenga un nivel educativo, que tenga una vivienda donde no viva hacinado, ¿verdad? Y nos quedamos en esas condiciones de vida, ¿verdad? Y no vamos hacia más allá como lo lleva la determinación social de la salud. Y como pueden ver, siempre hay, digamos, hacen un análisis de esos macroelementos que inciden en lo micro, como el contexto socioeconómico y político, gobernanza, política macroeconómica, normas y valores, pero muy pocas veces hacen planteamientos para transformar esos factores macroestructurales. Entonces, prácticamente las determinantes sociales de la salud, y ustedes lo pueden revisar en la mayoría de documentos de salud pública, se enfocan en estos elementos, en estos determinantes intermediarios, ¿verdad? Y que están, digámoslo así, concebidos en una lógica positivista de factores de riesgo. Entonces, pensando en esa lógica, podemos decir, bueno, y entonces, ¿de qué estamos hablando cuando mencionamos la determinación social de la salud? Bueno, ya vimos que tienen vertientes, digámoslo así, de origen distintos. Vamos a hablar entonces ahora de determinación social de salud. ¿Por qué es importante entonces tener otro término? ¿Por qué no nos quedamos con uno solo? ¿Por qué las determinantes sociales de la salud no son suficientes para explicar el proceso de salud-enfermedad? Bueno, yo creo que hay un tema de la disputa por el discurso. Siempre Oscar Feo habla mucho de esto y nosotros lo retomamos porque para lo que algunos un término representa una cosa o significa algo, tiene un significante, para otras personas significa otra cosa. Y eso lo hemos podido ver, por ejemplo, con el término de atención primaria de salud, es donde en algunos países, por ejemplo, significa primer nivel de atención y para otros países significa medicina primitiva, para otros significa primer nivel de atención, para otros significa una estrategia integral, etcétera, etcétera. Es decir, que los términos no significan siempre lo mismo en cada país. Cuando hablamos, por ejemplo, otro de los términos tergiversados, cuando hablamos de universalización de la salud, o hablamos de la cobertura universal de la salud. Para algunos países, cobertura universal de la salud
o la universalización de los servicios de salud tiene que ver con seguros privados para todo el mundo. Y ahí es la cobertura universal. Para otros, la cobertura universal significa que tengamos un sistema único, público y que sea financiado por impuestos generales. Entonces, como ustedes pueden ver, un término puede dar a entender otro. Y eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, los documentos del Banco Mundial, del BID, de OMS o OPS, todos le hablan de la universalización, de la salud como derecho, hablan de la atención primaria de salud, pero hay que interpretar cuál es el sentido que le están dando. ¿Qué es lo que realmente están tratando de dar a entender? Porque en esta lógica, digámoslo así, semántica, se esconden muchas veces muchas tramas, en algunos casos privatizadoras, en otros casos inequitativas, en otros casos buscan únicamente privilegiar sectores antes que las grandes mayorías. Entonces, vemos que lo mismo le pasó al tema de las determinantes sociales de la salud. Las determinantes sociales de la salud pasaron a ser, digámoslo así, sinónimos de factores de riesgo. Y la determinación social de la salud corre el riesgo que en determinado momento la gente la empiece a utilizar como determinantes sociales de la salud. Y ocurre, yo he leído muchos textos, a veces son oficiales, por ejemplo, en algunos países, y empiezan a usar ambos términos de manera indiferenciada. Y eso va a hacer que lamentablemente entremos en una disputa por los términos. Entremos a disputar qué significa para nosotros igualdad, qué significa para nosotros inequidad, qué significa para nosotros universalización, qué significa para nosotros garantía de derechos. Porque ahí, digamos que el modelo hegemónico va y trata, ¿no?, de hacer una reactualización de su lenguaje, retomando, digamos, los términos de la medicina social, de la salud colectiva, de las ciencias críticas de salud, porque sabe que ahí es donde están los avances, digámoslo así, temáticos, los avances de la ciencia, y que, digamos, al secuestrar esos elementos, está tratando de unificar un discurso que realmente no es uno solo. Entonces, aquí un poco lo que les mencionaba. Cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, estamos únicamente hablando de un pensamiento funcionalista, es decir, un pensamiento hegemónico, un pensamiento que es dominante, que persiste, ¿verdad? Y ahí podemos hablar de que en esta apropiación hegemónica le quitamos, digamos, el peso semántico o la carga explicativa a nuestros términos. Y estos organismos financieros se apropian de términos como derecho a la salud, ¿verdad?, pero solo ven a la salud como mercancía, no reconociendo el peso político de este concepto y reduciéndolo a palabras huecas. Entonces, cuando hablamos de pensamiento hegemónico, podemos estar hablando de las determinantes sociales de salud y hablar del trabajo, de la educación, del arte, de la ideología, de la cultura, etcétera, etcétera. Pero no nos centramos, digámoslo así, en la raíz de ese árbol de problemas. Mientras que cuando hablamos del pensamiento contrahegemónico, estamos buscando las causas de las causas. Por ejemplo, la concepción de la salud como derecho humano y social y fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Por eso es que la determinación social de la salud habla de que hay que cuestionar el modo de producción, el modelo económico que tenemos, porque de ahí es una raíz de donde partimos para cuestionar luego los otros elementos. Por eso es que decimos que la determinación social de la salud no habla de condiciones de vida, habla de modos de vida, que es, digamos, un término más abarcativo y que no solamente me está hablando de elementos inmediatos alrededor del individuo, sino de la sociedad, que es, digamos, otro aspecto que diferencia a las determinantes sociales de la salud de la determinación social de la salud. Para ponerlo quizás un poco más claro,
Les traía un esquema aquí. Este es un esquema propuesto por el doctor Jaime Breil, que es uno de los principales teóricos de la epidemiología crítica en Latinoamérica. Y él habla de un esquema, digámoslo así, de este modelo integrado de la determinación social de la salud. Él habla de que la determinación social de la salud, digamos, el proceso salud-enfermedad es producto del metabolismo de la sociedad y de la naturaleza, en donde el individuo está subsumido dentro de las estructuras jerárquicas de la misma sociedad. Por lo tanto, para entender este proceso integrado de salud-enfermedad, debemos de partir de niveles de aproximaciones, digámoslo así, para entenderlo. Y hablamos de un nivel individual, donde tenemos los estilos de vida y las condiciones de vida, psicológicos, biosociales, pero también tenemos un nivel particular donde podemos analizar la clase social, que es quizás una de las categorías más importantes de la determinación social de la salud, los grupos, esos que tienen que ver con las relaciones de clase, género y etnia, y es donde podemos ver, por ejemplo, todo el tema del peso del machismo, por ejemplo, en los sistemas de salud, o el tema de la discriminación racial que sucede en nuestros programas de salud o en nuestros modelos de atención. Y estos están subsumidos dentro de la sociedad en un plano general. Es decir, son tres planos, decíamos, un plano individual, un plano eh, general y un plano intermedio que mencionábamos anterior, que es un nivel particular. Entonces, en este plano general tenemos a la sociedad, donde hay un sistema de acumulación y donde se da esta reproducción, digámoslo así, de este metabolismo de sociedad-naturaleza. Entonces, claro, para incidir, digámoslo así, utilizando estos modelos integrados, necesitamos necesariamente que hayan acciones integrales, que no nos quedamos solamente en el plano individual, en el plano de estilos de vida, en las condiciones de vida, sino que vayamos más allá en las relaciones de clase que pueden haber, en las relaciones de género, en las relaciones étnicas, y también que subamos más allá en estos grandes factores estructurales de la sociedad. ¿Cuál es el modelo de acumulación que hay? ¿Cuáles son estas relaciones políticas, culturales que hay? Entonces, como ven, digamos que es un marco más complejo, más abarcativo, ¿verdad? Y a su vez incluimos en todo esto el tema de la naturaleza también, ¿verdad? Determinando, digamos, cuáles son esas formas de impacto sobre los ecosistemas a diferentes escalas, la polución, la depredación, la degradación, la segregación, la vulnerabilidad, es decir, sistemas malsanos de vida. Estos sistemas malsanos de vida son los que al final nos llevan a esa producción de la salud y enfermedad. Es decir, si quisiéramos hacer una definición de salud a la luz de la determinación social de la salud, podríamos decir que entonces la salud es una construcción social que es producto de ese metabolismo sociedad-naturaleza y en las relaciones de reproducción y de acumulación que hay en la sociedad. Entonces, por eso es que cuando alguien se enferma, no solo se enferma él, o no se enferma únicamente por las decisiones individuales que toma, sino porque hay un esquema, hay una estructura que está sobre ese individuo y que lo va determinando enfermarse de una manera. Y no solamente ese individuo, sino a la sociedad. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el consumo del cigarrillo, ¿verdad? Uno puede pensar que es un tema de hábitos saludables únicamente. No, eso tiene que ver con qué tan disponible está la sustancia para la persona que va a fumar y la cultura que tanto incide en que sea bien visto o no, o que se inicie a fumar a tan temprana edad o no. Tiene que ver si las leyes permiten que se pueda fumar en espacios públicos, por ejemplo, o no. Si, digamos, dependiendo de mi actividad económica, yo soy más propenso a fumar que otro tipo de persona, si tengo mayor acceso a educación o no. Es decir,
Como ustedes ven, hay un entramado y si a eso le sumamos los medios de comunicación, la presión que hay, el bombardeo mediático, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos traducir en todas las demás enfermedades, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que si bien es cierto, hay algunos elementos biológicos individuales, pero hay otra carga importante que es proporcionado por la misma sociedad. Entonces, si queremos conocer una sociedad, tenemos que ver cómo la sociedad, cómo los individuos se enferman. Y estas colectividades, digámoslo así, enfermas nos pueden dar un reflejo de cómo es la misma sociedad. Por ejemplo, si quisiéramos saber cómo es, qué tan tolerante es nuestra sociedad, veamos el tema del maltrato de género, cómo los hombres golpean a las mujeres, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Entonces, eso nos puede dar una idea de cómo nuestra sociedad se encuentra, ¿verdad? Porque es muy fácil venir y criticar, ¿no? Que ver a los drogadictos en la calle, ver la gente pobre teniendo malos hábitos de saludables, ¿no? O teniendo, por ejemplo, tomando malas decisiones. Claro, es muy fácil venir y criticar eso, pero el modo de vida en los que ellos se encuentran hace que esas sean las únicas decisiones que puedan tomar y no le permite acceder a una dieta saludable. El salario que tienen no les permite tener una vida, digamos, con buenos hábitos, con actividad física, etcétera. Y es muy fácil, muy a la ligera, venir y cuestionar, digámoslo así, y decir, bueno, esta persona se enferma porque el lugar donde vive es insalubre, porque el tipo de vivienda no es digna. Sí, pero ¿por qué no es digna? ¿Por qué no hay una política pública que garantice que haya vivienda asequible a los salarios mínimos o que haya posibilidades que familias de escasos recursos tengan acceso a una vivienda digna? Entonces, ese tipo de cuestionamientos tenemos que irlos haciendo con este paradigma. Entonces, aquí les traigo una tabla comparativa que he elaborado sobre las principales diferencias. Hay más, ¿verdad? Pero estas son como las principales entre las determinantes sociales de la salud y la determinación social de la salud. Cuando hablamos de la sociedad, para las determinantes sociales, o digámoslo así, para la epidemiología convencional, se entiende como la sumatoria de individuos. Inclusive para la misma salud pública tradicional, las colectividades son únicamente sumatoria de individuos. Pero para la determinación social de la salud, hablamos de que vemos a la sociedad como una totalidad irreductible a la dinámica individual. Es decir, pensamos siempre en colectivos, en sociedades, no en individuos. El proceso salud-enfermedad, decíamos que las determinantes sociales de la salud perseveran en la idea de la homeostasis como pauta y de cualquier alteración como una desviación. Y ahí viene todo el tema de las condiciones de vida. Hablan de que el proceso de salud-enfermedad se da por malos hábitos de vida, por condiciones de higiene precarias, etc. Mientras que para la determinación social de la salud, esta identifica distintas formas y jerarquías de la determinación de los procesos de salud y enfermedad humanos para comprender la dialéctica de lo humano y la génesis de las desigualdades y las inequidades. Es decir, hablamos de los modos de vida. Y los resultados en salud, para las determinantes sociales de la salud, hablamos que estas dependen de la exposición y vulnerabilidad diferencial que explica la distribución de las inequidades en salud, pero invisibiliza las fuerzas en tensión y las relaciones de poder de la sociedad. Y para la determinación social de la salud, esta revela, las relaciones de poder y exalta las dinámicas de acumulación de capital como esenciales para entender la determinación social. Es decir, que la determinación social de la salud no solamente se queda en un marco meramente descriptivo, sino que hay una denuncia. Y eso es lo que a veces, digamos, que trastoca los mismos ministerios de salud en querer abordar este enfoque porque es un enfoque muy comprometedor. Es un enfoque que cuestiona, que señala, que denuncia. Y les traigo un ejemplo para, digamos, entender cómo funciona esto. Supónganse el caso hipotético que tenemos un río
En donde río abajo sucede de que siempre hay gente que va río abajo ahogándose. Entonces, si nosotros tuviéramos, digamos, únicamente un enfoque asistencial, vertical, médico curativo, cualquiera puede decir, bueno, miren, para solucionar este problema, pongamos un hospital río abajo, a la orilla del río, bueno, y ahí ponemos un médico para que esté ahí resolviendo el problema y estén salvando a toda la gente que viene ahogándose todos los días en ese río. Y ese es el modelo, digamos, que casi siempre nuestros sistemas de salud adoptan, porque es lo más fácil. Atacamos los efectos y no las causas. Nadie se cuestiona por qué toda la gente se cae en ese río, por qué todos los días tenemos que estar salvando gente, sino que nos concentramos en contar, bueno, este día hubieron tantos muertos, estos días hubieron tanta gente que se salvó, bueno, tenemos tanta gente hospitalizada debido a la inmersión que estuvieron estas personas, etcétera, etcétera. Luego, si a este problema le orientáramos o le aplicáramos el enfoque de las determinantes sociales, alguien pudiera decir, bueno, la verdad es que algo debe de pasar, ¿verdad? Vamos a investigar un poco más, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Y alguien puede decir, ah, mira, lo que está pasando es que la gente se cae de un puente que está roto. Entonces, bueno, llamemos a la intersectorialidad, ¿verdad? Veamos si es un problema de iluminación, veamos si de repente con la alcaldía o con el gobierno local podemos reconstruir el puente, ¿no? Para que la gente se deje de caer, ¿no? O pongamos rótulos, ¿no? Informemos a la gente, eduquémosla para que no se caigan en el río, ¿verdad? Y esto pudiera, digámoslo así, paliar de alguna manera porque vamos a la causa a las causas de las causas, ¿verdad? Y podría resolverlo. Lo que no nos ha revelado este enfoque es que hay una persona que está río arriba y que es la que se está encargando de empujar a la gente. Entonces el enfoque de la determinación social de la salud nos dice, miren, está bien, podemos arreglar el puente, podemos arreglar la luz, pero aunque eso se arregle, hay una persona que es la que se está encargando de empujar a las personas al río. Y entonces la determinación social de la salud nos dicen, es que si bien es cierto, pueden haber muchas causas, pero hay una causa final que es única y que hay una persona que lo está haciendo. Y la determinación social de la salud me dice quién es esa persona y me dice por qué lo está haciendo. Y sobre todo, más importante, me dice cómo podemos detenerla. Entonces, como ustedes ven, las aproximaciones de las distintas perspectivas nos pueden llevar a resultados diferentes. En un primer escenario, digamos, más orientado hacia los efectos, muy reactivo, me puede llevar a estar gastando presupuestos, apagando fuegos en todos lados. Si yo tengo un enfoque de determinantes sociales de la salud, puedo, digamos, resolver medianamente algunos conflictos, pero no los voy a parar, sino que va a seguir la raíz de los problemas actuando. Y cuando yo asumo un enfoque de determinación social de la salud, puedo llegar a la raíz del problema y resolverlo. Entonces, finalmente les traía aquí unas gráficas en donde nos llevan a reflexionar, ¿verdad? Cuántas veces nosotros señalamos, más como profesionales de la salud, señalamos y culpabilizamos a la gente. Y le decimos, usted está gorda porque solo comida chatarra come, porque no hace ejercicio, no come saludable. Y la persona se enfrenta contra monstruos del marketing, en donde le están vendiendo día y noche que consuma comida malsana, que coma comida ultra procesada, porque es la más barata, es la que está más al acceso, porque comer saludable es costoso, porque no tiene la educación suficiente, pero también el trabajo que tiene no le pagan lo suficiente. Y nos vamos, así podemos ir haciendo un análisis, ¿verdad? De las adicciones, análisis de otros problemas de salud pública, de los accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Siempre hay el mercado detrás, digamos, que está comercializando con la vida y con la muerte. Entonces, la determinación social de la salud nos ayuda a hacer un alto en el camino, los que estamos en el tema de la salud pública, a reflexionar, calibrar nuestras políticas de nuestros sistemas de salud, calibrar nuestra legislación sanitaria
para que podamos hacer un abordaje más óptimo, más asertivo y sobre todo más justo. Porque la determinación social de la salud al final me revela las injusticias que hay en los sistemas de salud, las injusticias del mismo mercado. El mercado al final no tiene corazón y el mercado lo único que le interesa es el dinero. Y cada ámbito de la vida que está regulado por el mercado, o sea, la vestimenta, la vivienda, la alimentación, el agua, todo lo que nosotros querramos ver que está siendo regulado por el mismo mercado, nos va a llevar a la destrucción y a la muerte. Y eso es precisamente una de las premisas del neoliberalismo, ¿verdad? Que sea el mercado el regulador, el ente que prime sobre las relaciones de los seres humanos. Y es por eso que nosotros debemos de combatir eso y buscar medidas alternativas, buscar soluciones, y la determinación de la salud, social de la salud es una herramienta importante para el análisis de estas realidades. Muchas gracias por su tiempo y si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto podemos resolverlas. Gracias.